¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Como pueden ver, no se puede creer en la palabra de nadie ya. Hace unos días nomás dije, bueno, acá terminó el ciclo de clases mías, que tengan suerte, y resulta que acá estoy de nuevo. Lo que pasa es que Julio me pidió que diera una clase que viene a continuación de lo que yo expliqué, que es la clase sobre adicciones y familia, familia y adicciones, la familia del adicto. ¿Sí? Va a ser una clase tal vez un poco más larga que las anteriores o no, no sé, veremos. Pero el tema que tengo que trabajar es ese. A ver, el tema familia es en sí un tema muy complejo, es un tema muy largo, que puede ser abordado desde muy distintos puntos de vista. Hay una historia de la familia, porque la familia es un producto histórico que ha evolucionado como cualquier otra cosa. Hay una sociología de la familia que va a estudiar básicamente la relación entre familia y contexto social, sociocultural. Hay una antropología de la familia, hay una genética de la familia, por supuesto. Y hay también una psicología de la familia. Yo me voy a centrar en la psicología y no de la familia como tal, que es un tema muy largo, sino en particular de esta relación familia-adicción, adicto-familia que les mencionaba recién. Empecemos por decir alguna cosita muy mínima sobre familia. ¿Qué es una familia? Una familia es un grupo. Y en tanto grupo le caen las generales de la ley de todos los grupos. O sea, ¿qué es un grupo? Es un conjunto de personas que se interrelacionan, que interactúan entre sí de formas muy diversas, con procesos de comunicación y aprendizaje que van y vienen, personas que constituyen ciertas estructuras o sistemas, que una vez que se arman como todo, después es costoso removerlas o cambiarlas, eh, que interactúan a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles y una cantidad más de cosas que se podría decir. Ahora, la familia es un grupo, pero no es un grupo cualquiera. La familia es el grupo primario, el único. Todos los otros grupos son grupos secundarios. ¿Qué quiere decir primario? Quiere decir que es el primero, quiere decir que es el más importante, quiere decir que es el que sirve como molde o matriz para todos los grupos que vienen a posteriori. Digamos que en ese complejo entramado de asunción y adjudicación de roles de la familia de origen, de ahí uno aprendió, sacó, incorporó, registró, internalizó un cierto modelo, molde, modo de interacción con los otros. O sea que, de alguna manera, lo que yo hago es reproducir en los otros grupos en los que estoy aquello que yo incorporé en el grupo primario. ¿Qué será tal cual? ¿O será una defensa contra eso? ¿O será una transformación creativa? Habrá que verlo en cada quien, ¿sí? Pero esa familia es de origen, es claramente el origen del sujeto y por lo tanto también el origen de las modalidades vinculares que yo incorporo y que después voy a repetir, reproducir en grupos diferentes, nuevos, que no son la familia, como por ejemplo el jardín, como por ejemplo la primaria o la secundaria, o los amigos del barrio, la oficina, lo que fuere. ¿Se entiende, no? Entonces, la familia es el grupo primario. Todos los grupos tienen tarea. La familia, que es el grupo más complejo de todos, de lejos, no hay ningún grupo que se le acerque siquiera a la complejidad del grupo familiar. La familia es tan compleja que no tiene una tarea, sino que tiene tres tareas. La primera tarea de la familia es la reproducción. A lo largo de la historia, la reproducción, o sea, el tener hijos, el generar nuevos miembros, a lo largo de la historia, digo, esa tarea fue delegada a la familia. ¿Por quién? Por la sociedad, por la cultura, por la tribu, por el clan, por el grupo. ¿Sí?
entiende que era la familia basada en la pareja, basada en el matrimonio. Matrimonio, defínanlo como quieran, no me estoy refiriendo a aquel que pasó por el civil o por la iglesia, sino que me refiero por matrimonio a dos personas que deciden vivir juntos, tener un proyecto común compartido y trascenderse en los hijos, ¿sí? Definamos matrimonio así. Obviamente todo lo que es pareja es también todo un tema muy largo, muy complejo, muy interesante, pero lo dejamos de lado. Entonces, la primera tarea de la familia es la reproducción, tener hijos. La segunda tarea deriva de la primera, porque nosotros, seres humanos, no nacemos personas, nacemos un cuerpo, solo cuerpo. Lo psíquico prácticamente no existe en nosotros en el momento del nacimiento y simplemente se va generando, conformando en la vida extrauterina, por supuesto en relación estrecha, en contacto estrecho con la familia en el primer año de vida con la madre, pero después con el padre, hermanos, abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda gran tarea de la familia es la de subjetivar, convertir a ese cuerpo biológico totalmente inmaduro que nace, convertirlo en un sujeto, en una persona. Pero subjetivar es la otra cara de socializar. O sea, de tener contacto con el resto, con el mundo. Porque nosotros todos tenemos hijos y los criamos para que sean personas, pero para que sean personas acá en este mundo, en nuestro mundo. Yo me imagino que ninguno de los oyentes habrá criado a sus hijos para que vivan en Corea, en Pakistán, entre los indios del Amazonas o con los esquimales, ¿sí o no? Bien. Subjetivar y socializar son las dos caras de la moneda. Cuanto más subjetivado está alguien, cuanto mejor desarrollo psíquico tenga, más social y sociable va a ser. Cuanto más deteriorado esté en su subjetivación, va a ser menos social, menos sociable. Hasta llegar al extremo, que hablé la última vez, del autismo, que tiene una subjetivación, una estructuración psíquica interna casi nula y tiene también, por supuesto, una inserción social casi nula. Ya he dicho que autismo significa encerrado en sí mismo, y si yo estoy casi totalmente encerrado en mí mismo, no voy a tener relaciones, vínculos con otros. Se comprende esto, ¿no? Entonces, primera tarea, la reproducción. Segunda tarea, subjetivación y socialización. Y la tercera tarea de la familia, sí, es la satisfacción de las necesidades afectivas más profundas de sus miembros. Desde acá podría decir que la familia es el lugar de lo entrañable, de aquello que va a las entrañas, de aquello que va a lo profundo del sentir. Cuando digo esto no quiero decir, por supuesto, que todas las familias cumplan con estas funciones ni que las cumplan bien. Hay familias que cumplen bien con estas tareas, hay familias que cumplen mal, hay familias que son un espanto verdaderamente, hay de todo, y hay familias que directamente ni las cumplen. Guillermo Vilas decía una vez que los tenistas tendrían que ser huérfanos por la locura de las familias atrás de los tenistas, sobre todo cuando son chicos o adolescentes, no una vez que son adultos, en algunos casos adultos también, ¿sí? Entonces, que la familia tenga estas tareas no quiere decir que las cumpla al 100%. Vamos a entender a una familia como un entramado complejo de relaciones de distinto tipo. Algunas son relaciones de parentesco, ¿sí? Y otras son relaciones de alianza matrimonial. Las relaciones de parentesco son una grilla formal en donde uno ocupa un lugar de manera independiente de la voluntad de cada quien. O sea, en el momento del nacimiento y sin que a uno le hayan preguntado,
uno nace hijo de, hermano de, nieto de, sobrino de, primo de, y hasta puede nacer tío. ¿Sí? Esas relaciones de parentesco son una grilla formal que están organizadas por algo que es, por supuesto, la cuestión de la prohibición del incesto. O sea, no se puede tener relaciones sexuales dentro de la familia, entre los miembros de la familia, excepción hecha, por supuesto, de la pareja. Pero después el resto de esos miembros de la familia, esas relaciones están, por supuesto, prohibidas. Lo cual no quiere decir que no existan. Claramente existen, en algunos casos, son transgresiones. Acá ya estamos en el terreno de las perversiones dentro de la familia. La relación de alianza matrimonial lo que exige precisamente es que esos dos no sean parientes consanguíneos directos. ¿Sí? O sea, se supone que ese objeto sexual de deseo de amor uno lo va a buscar fuera de la familia y no en el núcleo de la familia interna. Entonces tenemos distintas generaciones, tenemos distintos tipos de relaciones, las relaciones de parentesco, las relaciones matrimoniales, y en lo que hace específicamente al niño, al infante, nos vamos a encontrar con dos funciones que son básicas, que son la función materna y la función paterna. El tema de función materna, no sé si lo han visto, lo trabajó muy bien y muy a fondo Winnicott, que decía que la función materna, para ser suficientemente buena, porque hay funciones maternas buenas, regulares, malas y espantosas, como siempre, decía que hay 5 elementos o componentes que se tienen que dar suficientemente bien para que esa función materna funcione suficientemente bien. Y esos 5 componentes de la función materna son holding, sostén, contención afectiva; handing, con H también, que la traducción literal sería manosear o manotear, porque hand es mano, pero no es esa la idea de Winnicott de ninguna manera. Tiene que ver el handing con el contacto físico, con el sostén físico, no solo afectivo, o el sostén afectivo que se trasluce a través del contacto físico. Tenemos el holding, tenemos el handing, tenemos la devoción. Dice que una madre tiene que ser devota de su bebé, o sea, poder poner a ese bebé por encima de cualquier otra cosa, incluyéndose a ella misma, por supuesto. En cuarto lugar, lo que Winnicott va a llamar la presentación de objetos o mostración de objetos. Cuando uno está con un bebé de 7, 8 meses y va por la calle y mira a la señora, mira el auto, mira el perro, ¿sí? Uno lo convoca a que ponga su investidura de atención en algo que está ahí afuera, el mundo, que no es por supuesto la madre. Esto supone para la madre, sin duda, una renuncia narcisista, una renuncia al deseo de ser única para su hijo o hija, es lo mismo, un deseo de ser todo para él o para ella. ¿Se entiende, no? Si yo le digo que hay más cosas en el mundo, le estoy diciendo que yo no soy el único. Más cosas en el mundo, en primer lugar, por supuesto, el padre. La madre no es todo, hay un padre, debería haberlo, y es también la madre la que le da lugar al padre, la que lo incluye, la que lo deja entrar. Y finalmente algo muy importante, que es la función de filtro o de coraza, en el sentido de que la madre arma como una estructura defensiva, de cobertura, de protección alrededor de ese bebé, para que los estímulos externos no se lo lleven por delante y para que sus estímulos internos, el hambre, el sueño, tampoco lo atropellen. Esto sería una función antitraumática, porque si alguien queda desbordado o anegado, atropellado por estímulos externos o internos,
lo que aparece es un trauma. ¿Se acuerdan que algo dije ya del concepto de trauma? Entonces, 5 componentes de la función materna: holding, handing, devoción, presentación de objetos y función de filtro o coraza. Bien. Si esta función materna, sobre todo en el primer año de vida, se desarrolla de manera suficientemente buena, no digo perfecta, porque la perfección no existe, nadie es perfecto, no hay madre ni padre perfectos, somos humanos, todos tenemos defectos, errores, todos nos equivocamos, esto es así. El asunto es que defectos, ¿no? Porque hay de los defectos y los errores, hay chiquitos, un poco más grandes, grandes, enormes, gigantescos. Si esta función materna se desarrolla de manera suficientemente buena en el primer año de vida, y cuando digo función materna no digo la madre, porque la madre puede haber colapsado, porque o está con una depresión violenta o porque, qué sé yo, hizo un tumor. El asunto es que haya alguien, un adulto asistente, que puede ser la madre biológica o no, que puede ser el padre, cualquiera, que sea capaz de hacer esto con este bebé en ese primer año de vida. ¿Se entiende, no? Separemos la persona de la madre de la función materna. Si esto se da de manera adecuada, suficientemente buena, entonces ese chiquito, chiquita, es lo mismo, va a tener un desarrollo psicológico, emocional, también satisfactorio o adecuado. Si esto falla mucho, van a aparecer trastornos o patologías en los bebés, que también los hay. Algunos son trastornos de tipo orgánico, por ejemplo, retraso madurativo, etc., pero con causas psíquicas, derivadas básicamente o de la falta de sostén o de haber sido atropellados por estímulos improcesables, entonces han vivido traumatizados desde el principio de su vida. Dentro del desarrollo emocional, psíquico del bebé, quiero mencionar 2 que son muy importantes, que aparecen en el primer año de vida, después hay un tercero que aparece más adelante. Lo primero que tiene que aparecer en un bebé es lo que se llama el sentimiento de sí o el sentimiento de estar vivo. Esto de estar vivo es literal. Sienten su propia vitalidad. Ojo que una cosa es la vida orgánica, cerebral, biológica, y otra cosa es la vida psíquica. Puede haber vida orgánica y no haber vida psíquica. Vida psíquica sin cerebro no, eso no se puede, por supuesto, pero no es automático. Entonces, ¿cómo hace un bebito chiquitito para sentirse vivo? En principio capta su propia vitalidad interna, ¿sí? Está vivo y registra su vitalidad. Ahora, ¿alcanza con esto? No. Para sentirse vivo, un bebé necesita además sentirse sentido por otros, sentir que otro lo siente. De esa conjunción entre la propia vitalidad pulsional orgánica y el sentirse sentido reconocido por otro, el tema del holding, del handing, de ahí va a surgir entonces un sentimiento muy primario, sentimiento de sentirlo, de afecto, que es el sentimiento de estar vivo. ¿Es automático esto? ¿Se da siempre? No, puede no darse. De hecho, uno se encuentra con bebés, con chicos, adolescentes, adultos, que no se sienten vivos, que tienen un sentimiento interno de muerte, de apatía profunda, de desgano, de letargo. Lo que Winnicott llamaba las agonías primitivas, no es que se estuvieran muriendo físicamente, por ahí estaban bien, pero sí un sentimiento psíquico de muerte o de algo muy cercano a la muerte.
vamos a ver cómo esto está muy presente en los adictos. Si esto se logra, más todas las otras cosas por supuesto, entonces alrededor de los 6 meses aparece otro gran hito en la constitución de la subjetividad, que es el sentimiento de ser uno o la identidad. Identidad obviamente quiere decir idéntico, 2 más 2 igual 4, eso es una identidad. El sentimiento de identidad significa que yo me reconozco a mí mismo a lo largo del tiempo y de los cambios. Eso es lo que hace que yo pueda ver una foto mía de cuando yo tenía 5, 10, 15 años y decir, ese soy yo, o ese era yo. Yo sé que no soy el mismo de los 5 años, está claro, pero me puedo reconocer. Puedo reconocer que ese chico de la foto devino finalmente en esto. ¿Se entiende esto? Esto tampoco es automático, es una conquista psíquica, puede no darse, puede perderse. Los trastornos de la identidad son muy graves, es lo que le pasa, por ejemplo, al psicótico, sobre todo al esquizofrénico, cuando se mira al espejo y no se reconoce, o cuando dice que es un reloj, o que es Napoleón, o yo les hablé, creo, de Hombre mirando al sudeste, este que se creía que era un aparato de radio que recibía ondas del espacio, entonces se pasaba horas y horas en el patio del Borda, duro, catatónico, mirando al sudeste. ¿Se entiende esto? O sea, estas cosas se dan muy tempranamente, pueden no darse, o pueden darse de manera muy precaria. Si no se dan o se dan muy mal, base para patologías a posteriori, sin duda. El tercer hito en nuestra organización subjetiva ya tiene que ver bastante más adelante, un par de años más, con el complejo de Edipo como fundamento de la identidad sexual, si uno se reconoce varón o mujer o no, u otra cosa o lo que sea. ¿Se entiende? Obviamente, para reconocerse varón o mujer, uno tiene primero que reconocerse como uno. Si no tengo identidad, no me voy a preguntar por la identidad sexual. Y para poder sentirse uno primero tiene que sentirse vivo, ¿sí? Entonces, sentimiento de estar vivo, identidad, identidad sexual, complejo de Edipo, etc. ¿Ok? Ahora, todo esto se va a dar en el contexto de una familia, en el contexto vincular, en donde cada quien ha nacido, se ha criado, ha emergido como sujeto personal y sujeto de la cultura también. Bien, ahora, podríamos hablar de familia y psicosis, familia y neurosis, familia y perversiones, pero vamos al tema nuestro de familia y adicciones, ¿sí? Claro, los que piensan que la adicción es un problema del cerebro, de algún neurotransmisor que vino medio chingado, ¿viste? O de algún gen por ahí medio perdido, no se van a preguntar esto. Claramente no se lo van a preguntar. Los otros, los que pensamos que las adicciones son trastornos psicopatológicos, no bio, psicopatológicos, entonces nosotros sí nos preguntamos por la cuestión de la relación entre adicción y familia. Este tema ha sido muy trabajado, si ustedes lo buscan en internet van a ver que hay muy distintos autores. Básicamente son 2, 3 las corrientes que han trabajado esta relación familia-adicción. El psicoanálisis, obviamente, desde Freud para acá. Los sistémicos y comunicólogos, Václavic y compañía, ellos han trabajado también mucho, porque ellos trabajaban mucho con familia, y ellos entendían, como Pillon, que la enfermedad mental era el resultado de una interacción comunicativa familiar altamente perturbada. ¿Se entiende? O sea, que no hay patología grave en un chico, un adolescente, sino hay atrás una patología en su grupo familiar, inclusive en generaciones anteriores, no solamente padres, sino abuelos, etc.
eh, ciertas ramas de la psicología existencial, como Laing y Cooper, C-O-O-P-E-R, Laing y Cooper, los antipsiquiatras, que ellos también han trabajado la cuestión de la interrelación entre sujeto y familia, etc. De estas orientaciones, de estos antecedentes, yo voy a tomar 3 autores que tienen algunos conceptos interesantes y bastante pertinentes, 3, 4, que son conceptos interesantes y muy pertinentes para comprender la relación entre adicción y familia, o, dicho de otra manera, de qué tipo de entramado familiar surge un adolescente adicto. Cuando el adicto tiene 40 años, bueno, no habrá que mirar tanto a los hijos, sino que habrá que mirar a los padres, a su familia de origen, ¿no? Eso está claro. Entonces acá voy a tomar 3 autores. El primero, que ustedes conocen o ya habrán escuchado nombrar, que es Enrique Pillon-Rivière. Enrique Pillon-Rivière fue el iniciador de la psicoterapia de familia acá en la Argentina, allá en los años 40, cuando él estaba en el Hospicio de las Mercedes, lo que hoy es el Borda. Y entonces él creó, porque antes estaban mezclados, el servicio de adolescentes dentro del Borda, o sea, psicóticos internados, ¿no? Ese servicio después fue el germen para el Carolina Tovar García, que es el psiquiátrico infanto-juvenil. Está el Borda para hombres, el Moyano para mujeres, el Tovar García para adolescentes. Entonces, ahí acuñó él algunos conceptos que ustedes ya habrán escuchado nombrar, como por ejemplo el concepto de portavoz, de chivo expiatorio. Básicamente él va a entender al enfermo mental, psicótico, lo que sea, como emergente producto resultado de una trama familiar muy perturbada que está por detrás. O sea, él sabía que ese estaba psicótico, que alucinaba y deliraba, pero pensaba que la locura de él tenía que ver, simplifiquemos, con la locura a veces latente de los otros, a veces manifiesta. ¿Sí? Entonces él empieza a trabajar con familias y es el fundador de la terapia familiar acá en la Argentina. Teorizando sobre familia, él plantea que hay 2 tipos básicos de grupos familiares, de estructuras vinculares, psicológicas de grupos familiares. Y él las va a llamar la familia epileptoide, de epilepsia, y la familia esquizoide, de esquizofrenia. Por familia epileptoide, él entiende familias donde no hay límites claros, donde todo es difuso, donde hay mucha mezcla, donde está todo como peloteado, apelotonado, donde todo es una mezcolanza, es una especie de cambalache, donde no hay una clara diferenciación de roles, madre, padre, hijo, o sea, donde todo es un quilombo, para decirlo así. ¿Sí? Familias donde hay mucha confusión. Familia esquizoide, esquizo significa división, sería el grupo contrario, una familia donde hay aislamiento, donde hay desconexión, donde hay poco o nada de vínculo, donde las relaciones son, si existen, muy superficiales, muy epidérmicas, pero donde no hay nada verdaderamente profundo ni comprometido. Familias donde lo que hay es el desinterés por el otro, la falta de investidura por el otro, la falta de empatía, de ternura, de comunicación, ¿sí? O sea, donde la gente está como encerrada, encapsulada, aislada, cada uno dentro de su islita y prácticamente sin puentes entre ellos. Entonces, Pillon plantea que las familias son de estos 2 tipos. Ahora, ¿estos son los 2 únicos tipos de estructura familiar que uno puede encontrar? No, claramente no.
No todas las familias son epileptoides o esquizoides. Pero sí es cierto que estos dos tipos de familia son las familias que uno encuentra detrás de las patologías severas. ¿Qué quiero decir con patología severa? Psicosis, ciertas perversiones, por ejemplo el abuso sexual, adicciones, anorexias, neurosis traumáticas, ¿se entiende? No atrás de la neurosis, hay una familia distinta, es otra historia. Pero estas familias, epileptoides, esquizoides, son familias graves, con mucha perturbación, que son las que están por detrás de estas patologías graves que yo les dije. ¿Se comprende esto? Otro autor argentino, psicoanalista también, discípulo de Pillon, se llamó David Lieberman, con L, Lieberman, que falleció en 1983 y que trabajó mucho en tratar de correlacionar los postulados del psicoanálisis kleiniano, él era muy kleiniano, con la teoría de la comunicación. Entonces hizo unos desarrollos muy complejos, muy interesantes, y trabajando en particular con psicosomáticos graves, cardíacos, ulcerosos, hipertensos, etc. Trabajando con este tipo de pacientes graves, él, investigando la infancia, etc., él distingue dos tipos de madre prototípicas que han tenido estos pacientes psicosomáticos serios en su primera infancia. ¿Se entiende? Hablaba de la madre, no hablaba de la familia, y usa dos términos muy contundentes. Él habla de una madre metebombas y una madre que rebota al hijo, no que rebota a ella. Una madre que rechaza, una madre que es como un frontón donde la pelota pega y vuelve y vuelve y vuelve, donde no le entra nada. La madre metebombas es una madre que, en lugar de cumplir esa función de holding con el hijo o hija, con el bebé, cualquiera que haya tenido un bebé sabe que los bebés son muy lindos hasta que se cruzan. Cuando el bebé anda bien es fácil estar con ellos, es lindo. El tema es cuando vienen cruzados, ahí uno tiene que poner en juego su tolerancia, su contención, su empatía, su ternura, su sostén, etcétera, etcétera. En este tipo de madres metebombas se ve la situación invertida. No es el chico el que descarga en la madre que lo absorbe, lo asimila y puede procesarlo, sino que es la madre la que descarga en ese hijo o hija. ¿Se comprende? Sus angustias, sus ansiedades, sus decepciones, sus frustraciones, sus rabias, su desesperación la vuelcan sobre los otros. Con lo cual son chicos bombardeados por el descontrol de los estados maternos. ¿Se entiende esto? Chicos acostumbrados a ver a la madre gritando, o que se tira al suelo, o que está llorando desesperada y que te arrancan los pelos de la cabeza, o madres que son muy agresivas, que maltratan, o que pegan, o que cuentan barbaridades, por ejemplo, que le cuentan a los hijos de sus intimidades y sus frustraciones en la intimidad con el marido, pareja, que vendría a ser en general el padre del chico, con lo cual le queman la cabeza a los chicos, así de simple, ¿no? Y del otro lado, les decía, la madre que rebota, que es una madre cerrada, desconectada, fría, indiferente, que no mira o que mira sin interés, medio zombie, medio robot, medio mecánica, que puede ocuparse de sus hijos y demás, pero sobre todo de la parte formal, qué sé yo, hace la comida y, no sé, la casa, lo que fuere, está bien, pero donde no hay verdadera conexión empática, ¿sí? Entonces, son chicos que no se sienten sentidos por la madre.
Eh, hay un tercer autor, este lo pueden googlear, que van a encontrar muchas cosas de él, que todavía vive, que se llama Eduardo Calina, con K, Calina, que ha trabajado mucho con adolescentes, mucho con adictos, mucho con adolescentes adictos o con adicciones en la adolescencia, y él plantea muy específicamente dos tipos de familia, de configuraciones familiares vinculares, que se encuentran con mucha frecuencia, les diría que casi siempre, por detrás de los adictos graves. No el que fuma 6 cigarrillos por día, sino el que se fuma 3 paquetes por día. ¿Sí? Y a estos dos tipos de configuraciones familiares, Calina los llama familia simbiótica, de simbiosis, y familia cismática, con C, de cisma. Cisma es separación o fractura. El cisma de Lutero cuando se pelea con la Iglesia Católica y arma su propia Iglesia protestante. Cisma es eso, es fractura, escisión, división, separación. Por familia simbiótica, él entiende familias donde no hay jerarquía de roles, donde las cosas no están claras, donde hay confusión, lo que ya hemos dicho con la familia epileptoide de Pichon, ¿sí? Porque es más o menos lo mismo lo que él plantea. La familia cismática, a su vez, es como la familia esquizoide de Pichon. Por lo tanto, son familias donde hay mucha desconexión, donde los chicos no son mirados, donde realmente no son mirados, donde esos chicos que pueden tener mucha plata, pero no se sienten verdaderamente registrados, sino que sienten que son un número, o que son un problema, o que son una tarea práctica de la cual hay que ocuparse. Una vez, a ver, por ahí exagero, ¿no?, con esta gente, pero lo voy a tomar como ejemplo. Estaba en Uruguay, fuimos a Punta del Este a ver de qué se trataba eso, y paramos en el único lugar que se puede parar a comer ahí, que es en un McDonald's, y había al lado nuestro una pareja donde él era mucho más grande que ella, él andaría por los 50 y la chica si llegaba a 30 era mucho, que tenían dos hijos chicos, chicos de edad de jardín. Ellos estaban sentados en una mesa y en la otra mesa estaban los dos chicos con la mucama, niñera, nurse o lo que fuere. ¿Se entiende? No compartían el almuerzo. Estaban ellos por un lado, con sus cosas, y los chicos se los atendía la niñera. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Lo doy como ejemplo, no le quiero caer a esa gente que por ahí eran amorosos con los chicos, pero lo tomo como imagen. Se desentienden, se desligan, si aparece un problema, lo primero que hace es corren al psicólogo en lugar de sentarse con el chico a ver qué le pasa al chico. Acá ustedes pueden hacer un cuadro a doble entrada y entonces ponen Pichon-Rivière, familia epileptoide, familia esquizoide, Lieberman, madre metebombas, madre que rebota, Calina, familia simbiótica, familia cismática. ¿Sí? Van a tener un cuadro a 2 columnas. A ver, ya dije que lo que dice Pichon es un poco exagerado porque dice que todas las familias son epileptoides o esquizoides. Creo que no, hay otras configuraciones familiares. Lieberman lo reduce demasiado a la madre, no toma en cuenta al padre. Calina es un poco más preciso porque habla de familias. Voy a sintetizar todo esto, así que si ustedes quieren ponen ahí un cuarto renglón, o sea, Pichon, Lieberman, Calina, de un autor argentino que falleció el año pasado, una pena porque era tipo de 78 años, que se llama David Moldavsky, con M.
como Moldavsky, el cómico, bueno, pero con A, Moldavsky, David Moldavsky, que también ha trabajado mucho estas cuestiones, y él va a hablar, generalizando, abstrayendo todo esto, va a hablar de dos tipos distintos de contextos vinculares, o sea, de familias, y él va a hablar de un contexto intrusivo y un contexto desértico. Intrusivo viene en la línea de lo epileptoide, la madre mete bombas y lo simbiótico. Como hay diferencias en las familias, por más que estén mezclados, sigue habiendo diferencias, un adulto no es un chico no es un adulto, lo que pasa en esas familias es que los adultos invaden violentamente la mente de los chicos, a veces el cuerpo de los chicos. Intrusión es eso, es meterse violentamente en algo, un intruso. Es alguien que forzó una barrera, un límite, una puerta y se metió. Eso es un intruso. Un intruso no es un invitado, ni tampoco es un emigrante. El intruso entró de manera violenta. Entonces, en esta nueva formulación, el contexto intrusivo, ponemos el foco en la cuestión de la violencia. Violencia que puede ser de distintos tipos. Puede ser una violencia física, golpes, etc. Puede ser una violencia sexual, porque todo abuso es violento, porque se está violentando a alguien. Y si ese alguien es menor, peor todavía. ¿Se entiende? Bueno, lo di el ejemplo antes, en realidad era la madre de un paciente mío hace mucho, el chico era epiléptico, chico, 24, 25. Cuando él era chico, él dice que la madre a él le contaba todo. Y cuando yo le pregunté qué era todo, me dice que cuando tenía 8 años la madre le contaba los problemas sexuales que tenía con el padre. ¿No le podés contar eso a un chico de 8 años, nene o nena? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una intrusión violenta, porque invertís la cuestión del holding, en lugar de escuchar uno y ser uno receptor de las inquietudes y las angustias del chico, es uno el que le vuelca las propias sobre el chico, porque hay mucha disparidad de fuerzas. Entonces, violencia intrusiva, la cuestión sexual es intrusiva, puede ser el relato, puede ser el discurso, puede ser que no abusen o no los toquen, sino que como en este caso, la madre le cuenta cosas que le queman la oreja al chico, que directamente se lo calcinan, es una situación traumática, traumatizante. Ese discurso intrusivo puede ser sobre el sexo, puede ser sobre la violencia, puede ser el desprecio, la subestimación, no servís para nada, sos un inútil, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, la descalificación, etc. Estos son los tipos de intrusión. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Un contexto desértico. Desértico significa en este caso que no hay investidura. Falta de afecto, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Cuando Lieberman se pregunta qué es peor, la madre mete bombas o la madre que rebota, cuál es más traumatizante, él se va a responder que es peor la madre que rebota. Porque la madre mete bombas, mínimamente reconoce a ese hijo o hija. Sabe que está ahí, lo usa de inodoro, pero está ahí y lo reconoce. En cambio, la madre que rebota está muy desconectada y no lo reconoce o no la reconoce. ¿Sí? Abstrayendo esto, entonces, ¿qué decimos? Contexto intrusivo, contexto desértico. El contexto desértico es aquel de la no investidura, del desconocimiento, no del reconocimiento, de la falta de empatía, de la falta de ternura, de la falta de preocupación por ese chico o esa chica.
¿Se entiende esto? Algo de esto se ve en esas familias, por ejemplo, que prostituyen a las hijas de chicas, las prostituyen. O sea, ¿qué hacen? Las entregan para que otro descargue su sexualidad en ellas y ellos cuentan la plata. ¿Sí? En donde hay intrusión, insisto, mínimamente hay un reconocimiento de ese otro que está ahí. Donde el contexto es verdaderamente desértico, el otro no existe, no tiene vida psíquica para ellos, para los adultos. Ahora, uno tiene que pensar la familia como una distribución de roles. Entonces hablaba de función materna y función paterna. Uno se va a encontrar en el trasfondo de los cuadros graves, adicciones seguro, psicosis, anorexias, etc. Uno se va a encontrar con distribuciones posicionales dentro de la familia. Por ejemplo, una madre intrusiva con un padre desconectado. Una madre posesiva con los hijos o hijas que descarga todo lo que tenga en ellos, frente a un padre que está desconectado, que mira para otro lado o a veces que goza en silencio, que de alguna manera está entregando a sus hijos para que la madre los masacre. A veces nos encontramos al revés, madres muy pasivas, muy dependientes, muy desconectadas y padres violentos, abusadores, violentos, que les pegan. A veces nos encontramos con padre o madre que son bipolares. Entonces una madre que de pronto se vuelve loca y dice cualquier cosa y les descarga sus delirios en ellos y que después en otro momento se desconecta y se pierde y se deprime, o padres que están desconectados y de pronto reaparecen con violencia. ¿Se entiende? Puede haber distribución, puede haber alternancia. Puede ser además que haya algún otro personaje poderoso en la familia, qué sé yo, una abuela o un abuelo, que sean medio locos y que sean los que tengan zumbando a todo el mundo, y entonces el chico, nene o nena, va a estar entregado a ese abuelo o abuela, ¿sí? Y los padres ahí no van a tener tanto peso. Puede haber tíos, padrinos, hermanos mayores, hermanas mayores, que abusan de sus hermanos mayores. Acá son distribuciones posicionales y habrá que verlo. Pero digamos que estos autores nos marcan la presencia de dos grandes tipos de configuraciones familiares que pueden inclusive coexistir o pueden alternarse y pasar de una a la otra. ¿Qué son? La familia intrusiva o la familia desértica. ¿Sí? Siempre y siempre, porque el adicto arrastra traumas muy fuertes, que lo que hace después es reproducírselos. ¿Sí? Digamos que el adicto se hace a sí mismo a través de su adicción, la droga o lo que sea, se hace lo mismo que siente que antes le hicieron. O sea, fue traumatizado de distintas maneras, repite el trauma, pero no haciéndoselo a otro, sino que repite el trauma donde alguien o él mismo se lo vuelven a hacer. Eso es la compulsión a la repetición de los traumas o, como les decía, la neurosis traumática. Por supuesto, todo esto uno lo ve después en la clínica. Casuística sobre estas cosas hay de sobra, ¿sí? No hay prácticamente ninguna familia donde estas cosas no estén presentes. A veces están más escondidas, a veces son muy visibles, ¿eh? A veces son realmente visibles. Yo les dije que vieran Requiem por un sueño, ¿se acuerdan? Bueno, Requiem por un sueño es una película donde la madre del chico estaba totalmente desconectada porque era medio psicótica, se la pasaba mirando la tele y el piba iba y venía, le empeñaba el televisor y ella tenía que rescatarlo y el pibe se drogaba y la madre ni se enteraba. La madre miraba para otro lado, estaba totalmente en otro canal.
¿sí? Bien, entonces esto es sobre familia y adicciones. Insisto, busquen cosas de Calina, de Eduardo Calina, en internet, que hay unas cuantas, los pueden leer y van a tener un soporte bibliográfico para esta clase. Bueno, no fue tan larga al final. Por supuesto, de esta clase podríamos sacar 6 u 8 si empezamos a expandir. Pero bueno, ustedes saben que estas clases tienen esta modalidad, son más bien sintéticas y presentadoras de un programa, de un panorama general. Bueno, me despido nuevamente de ustedes, tal vez volveremos a vernos, ustedes volverán a verme a mí. Y bueno, hasta acá llegamos entonces. Buena semana para todos.